John crece en una casa donde la violencia es algo cotidiano. Su padre es un hombre de carácter explosivo que golpea con frecuencia a su esposa. Y, en ocasiones, también descarga su ira contra John. Cada noche el niño vive con miedo, escuchando los gritos que provienen de la sala, el ruido de los platos rompiéndose y el llanto de su madre en la oscuridad. Crecer en un hogar tan tóxico va deformando lentamente su interior. Esa experiencia altera la manera en que percibe el mundo y termina afectando sus relaciones con los demás. Junto a su hermano mayor, Rory comienza a relacionarse con otros jóvenes problemáticos. Pasan el tiempo causando disturbios en el vecindario, recibiendo órdenes para robar y reuniéndose en un campamento improvisado dentro de un viejo almacén abandonado. Para hacerlo sentir parte del grupo, incluso le marcan un tatuaje detrás de la oreja, idéntico al de los demás. Una noche su padre regresa completamente borracho. La discusión que se desata es más violenta de lo habitual. John presencia nuevamente cómo su madre es golpeada y en un momento de desesperación pierde el control. Impulsado por el miedo y por la necesidad de proteger a la única persona que alguna vez le dio afecto, toma un cuchillo de la cocina y apuñala a su propio padre. La herida no resulta mortal, pero sí es suficiente para cambiar su vida para siempre. En lugar de ser visto como un niño aterrorizado que actúa en defensa propia, John es señalado como el problema. Su madre no lo defiende y Rory también guarda silencio. Los adultos deciden que John representa un peligro para su propia familia y lo envían a un centro juvenil, una especie de institución de rehabilitación para adolescentes conflictivos. Allí crece endurecido, lleno de rabia y sin poder confiar en nadie. Su vida da un giro total en un solo instante. Día tras día, ese nuevo entorno lo arrastra cada vez más hacia la oscuridad. Dentro del centro, la tensión entre jóvenes blancos y negros es constante. John termina acercándose a un grupo supremacista blanco, donde la violencia se presenta como la única forma de sobrevivir. En ese ambiente, aprende a odiar a los demás, a rechazar el sistema y con el tiempo a despreciarse a sí mismo. Mientras aún permanece encerrado, recibe la peor noticia de su vida. Su madre ha muerto por una sobredosis. Con ello, desaparece el último vínculo con su antigua familia. John queda completamente solo. Y si nadie decide adoptarlo, su destino será permanecer en ese lugar de forma indefinida. Con el paso del tiempo, John se convierte en un adolescente frío por fuera y áspero en su manera de actuar. La hostilidad racial sigue presente y carga con esa ira a donde vaya. Un día, el personal del centro lo llama para darle una noticia inesperada. Un matrimonio está interesado en adoptarlo. John se niega de inmediato, pero el sistema no le da opción. Se establece un periodo de prueba de 1 año antes de que la adopción sea definitiva y, le guste o no, debe aceptarlo. El matrimonio está compuesto por Eldridge y Mariana, una pareja interracial. Lo que realmente sacude a John es descubrir que Eldridge es un hombre negro. Para alguien que ha pasado años inmerso en una ideología supremacista, ese hecho se siente como una provocación. Interpreta la situación como una burla del sistema, obligándolo a convivir con alguien a quien aprendió a odiar. John observa a Eldridge con atención, juzgándolo en silencio y buscando motivos para desconfiar. Mariana percibe de inmediato que el joven arrastra un profundo daño emocional y prejuicios raciales. Eldridge, en cambio, se muestra sereno y seguro. Es un hombre educado, con una maestría y un empleo estable, muy distinto a la imagen que John tenía en su mente. Durante ese encuentro, John lleva consigo un dibujo que ha realizado. Mariana supone que se trata de una imagen violenta, reflejo de su pasado, pero Eldridge lo observa con mayor detenimiento y reconoce en él una referencia literaria. Se trata de una escena inspirada en la historia de Odiseo, donde la inteligencia humana vence a la brutalidad y permite escapar de la cueva. Ese detalle revela que John no solo es un joven lleno de ira, sino también alguien inteligente y observador. Finalmente, John se va a vivir con Eldridge y Mariana. Tras años sin padres ni un verdadero hogar, se ve obligado a iniciar una nueva etapa de su vida. Al llegar a la casa, no logra aceptarla. Nada le resulta familiar y la pareja frente a él no se siente como una familia, especialmente Eldridge.
Aunque Eldridge intenta tratarlo con paciencia y respeto, John responde con frialdad. En su mente, el color de piel sigue siendo una barrera que se niega a derribar. Al poco tiempo, le informan que deberá comenzar la preparatoria de inmediato, ya que el ciclo escolar ya ha iniciado. A la mañana siguiente, Eldridge y Mariana lo llevan a la escuela. Antes de que el auto llegue a la entrada principal, John decide que no puede soportarlo y se baja. Al recorrer el campus, nota que muchos estudiantes están obsesionados con las bicicletas BMX. En clase, la situación se vuelve tensa rápidamente. Un estudiante llamado Justin se burla de él por la ropa que lleva puesta, y casi se produce una pelea, que se detiene justo a tiempo con la llegada del profesor. Entre todos, hay alguien que no lo trata como un extraño, una chica llamada Sherry. Ella lo observa con curiosidad y cierta preocupación. Antes de que la clase comience, John se escapa al baño. Al final de la jornada escolar, estalla el caos. La bicicleta de Justin y las de algunos de sus amigos aparecen sin llantas. Todos señalan a John como el responsable. Poco después, la policía se presenta en la casa de Eldridge. Sin pruebas más allá de acusaciones adolescentes, los oficiales terminan retirándose. Cuando se van, Eldridge confronta a John y le deja claro que debe dejar de comportarse de manera inmadura y de convertir cada conflicto en una batalla. También le advierte que, si la policía regresa, será enviado de vuelta al centro juvenil. A la mañana siguiente, durante el trayecto a la escuela, John muestra vergüenza por ser visto junto a un padre adoptivo negro. Mariana lo enfrenta por esa actitud, aunque Eldridge logra aliviar la tensión con su sentido del humor antes de que la situación empeore. En la escuela, la relación de John con Sherry se fortalece. Ella es una chica biker, segura de sí misma y capaz de integrarse con facilidad. Gracias a ella, John empieza a interesarse por el mundo del BMX, roba una revista de bicicletas a otro estudiante, y más tarde visita un parque de skate para observar a los riders en acción. En casa, comienza a buscar dinero donde puede. Durante una de esas exploraciones, entra al despacho de Eldridge y descubre algo inesperado. Eldridge había sido un luchador exitoso, con trofeos y logros exhibidos con orgullo. En un cajón del escritorio, John encuentra una caja llena de recortes de periódico que cuentan cómo Eldridge perdió su oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos tras una acusación de violencia. Antes de que pueda leerlo todo, Mariana lo sorprende y lo saca de la habitación antes de que Eldridge regrese. Esa noche, después de las 10, Eldridge entra en la habitación de John. Es tarde y ya debería estar dormido, pero John se niega a obedecer. La tensión entre ambos vuelve a aumentar. Ahora que John conoce una parte del pasado de Eldridge, comienza a sentirse incómodo a su alrededor. En lugar de reaccionar con enojo, Eldridge decide compartir un fragmento de su propia historia. Le explica que, cuando llegó por primera vez a la ciudad, trabajó en 3 empleos distintos solo para poder pagar sus estudios. Ese esfuerzo constante fue lo que finalmente lo llevó a conocer a Mariana. Antes de retirarse, John se atreve a preguntar por qué fue elegido para la adopción. La respuesta de Eldridge es sencilla y directa. Todos merecen una segunda oportunidad. Apenas sale de su habitación, Eldridge nota el cajón abierto y comprende de inmediato qué era lo que John había estado leyendo. Algunos días después, Eldridge entra a una tienda de BMX y compra una bicicleta con su propio dinero. Una mañana, sorprende a John con ella. En el fondo, John se siente emocionado. Esa bicicleta es exactamente el tipo de objeto que los chicos de la escuela admiran. Sin embargo, en lugar de mostrar gratitud, su orgullo toma el control. Acusa a Eldridge de intentar comprar su lugar como padre. Esa acusación hace que Eldridge llegue finalmente a su límite. Le deja claro que, si quisiera, podría someterlo físicamente en ese mismo instante, pero que hacerlo no tendría sentido. Luego se retira, agotado por la actitud y los muros que John no deja de levantar. Más tarde esa noche, mientras Eldridge trabaja en su despacho, escucha ruidos en el exterior. Para su sorpresa, descubre a John luchando por mantener el equilibrio sobre la bicicleta. Detrás de toda la arrogancia y la frialdad, la realidad es simple. John nunca aprendió realmente a montar. El domingo siguiente, Eldridge lo invita a salir y se ofrece a enseñarle. Como de costumbre, John se muestra distante y a la defensiva.
rechazando la ayuda únicamente por el color de piel de Eldridge. Aún así, Eldridge mantiene la calma. Le pide que deje el orgullo a un lado y le recuerda que los adultos, en realidad, aprenden más rápido que los niños. Poco a poco, lo guía paso a paso. Ese mismo día ocurre un cambio inesperado. John logra montar solo por primera vez en su vida. Al regresar a casa, ese pequeño avance da inicio a una transformación mayor. John comienza a ayudar a Mariana a preparar la cena. A la mañana siguiente, en lugar de esperar que lo lleven, va a la escuela en bicicleta. En los días posteriores, estudia trucos de BMX en internet y empieza a practicar. Pronto, ya no solo sabe montar, sino que comienza a ejecutar movimientos reales y a ganar confianza. Sherry nota su progreso y lo invita a practicar en el skate park junto a otros riders. Con el paso del tiempo, la amargura empieza a disiparse. El vínculo con Eldridge y Mariana se vuelve más suave, más cercano, y por primera vez en mucho tiempo, John empieza a experimentar una sensación genuina de pertenencia. 3 meses después, muchas cosas han cambiado. John ha entrenado sin descanso y finalmente reúne el valor para invitar a Eldridge a verlo montar en el skate park. Eldridge acepta, y el día señalado, ambos pedalean juntos hacia el parque como un verdadero padre y un hijo. Sin embargo, al llegar, la situación da un giro brusco. John se encuentra cara a cara con Rory y con el grupo con el que solía andar. Rory intenta de inmediato arrastrarlo de vuelta a esa vida anterior, empujándolo a abandonar todo y regresar al caos. Eldridge interviene, intentando proteger a John y marcar un límite. Al principio, Rory parece dispuesto a retroceder, pero Jack no lo permite. Jack va más allá y lanza un insulto racial como provocación final. La situación estalla. Eldridge es rodeado y atacado, aunque tiene la fuerza para defenderse. Jack lo golpea por la espalda en la cabeza, dejándolo gravemente herido. El grupo se marcha, llevándose la bicicleta de John como si fuera una prueba de que aún lo controlan. Eldridge es trasladado de urgencia al hospital, y el peso de todo lo ocurrido cae finalmente sobre John. De regreso en casa, se disculpa con Mariana y admite que fue él quien insistió en que Eldridge lo acompañara ese día. Ese momento abre una herida que Mariana siempre esperó no tener que volver a tocar. Saca un viejo cajón y revela la verdad. Años atrás, Eldridge fue acusado de agredir a una mujer blanca. Esa acusación le costó todo. Perdió su beca, fue expulsado del equipo universitario de lucha y se quedó sin la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos. Durante su tiempo en prisión, los ataques fueron constantes y las heridas que sufrió dejaron secuelas permanentes. Una de ellas fue la imposibilidad de tener hijos. Mariana explica que, a pesar del trauma y del juicio social, Eldridge eligió a John. Entre cientos de expedientes, vio a un niño que no era violento por naturaleza, sino alguien que reaccionaba desde el miedo cuando nadie lo protegía. Esa revelación rompe la última capa de odio que John aún conservaba. Impulsado por la culpa, la rabia y finalmente por la lealtad, John toma una decisión. Se dirige directamente al almacén de Jack, sabiendo exactamente dónde está su bicicleta. Mientras Jack se desahoga con discursos supremacistas frente a los demás, John entra en silencio y recupera lo que es suyo. El grupo lo descubre y comienza una persecución en automóvil por las calles. Esta vez, John es más rápido, más preciso y está decidido. Sus habilidades en BMX ya son reales y logra escapar. En la escuela, el cambio en él sigue siendo evidente. John escucha cómo Justin reta a uno de sus amigos a intentar un truco peligroso por una larga escalera. El amigo se niega, y John da un paso al frente, elevando la apuesta. Todos esperan que fracase, pero John avanza con seguridad. Aunque nunca ha intentado ese movimiento antes, gira en el aire haciendo un 360 completo y aterriza con precisión. La multitud estalla en celebración. Tiempo después, Eldridge finalmente regresa del hospital. Se siente orgulloso, no porque John haya peleado, sino porque supo defenderse y recuperar la bicicleta que le fue entregada con cariño. En la cocina, John le da un pequeño regalo de bienvenida. Es algo sencillo, pero cargado de significado. Un plato pequeño con la imagen de un ave negra y un ave blanca juntas. Un símbolo de todo lo que han estado construyendo. Esa noche, Eldridge entra en la habitación de John y le pide que se ponga de pie. Sin dudarlo, lo envuelve en un abrazo.
Por primera vez en su vida, John es abrazado como un hijo. El momento lo quiebra y rompe en llanto porque nunca antes había tenido un padre que lo sostuviera de esa manera. Al día siguiente en la escuela, ocurre otro giro inesperado. Cherry le muestra algo en su computadora. El truco de BMX del día anterior se ha vuelto viral. Además, ella envía el video a Scott Carroll, uno de los nombres más respetados del mundo del BMX. Poco después, Scott se pone en contacto con Cherry con la intención de conocer a John en persona. Cuando finalmente se encuentran, Justin, quien forma parte del equipo de Scott, no cree que John merezca estar allí. Para él, no es más que un chico que tuvo suerte en un solo video. Así que John hace lo único que puede hacer. Se sube a la bicicleta y demuestra lo que realmente sabe. Scott observa con atención y termina viéndolo con claridad. Talento en bruto, potencial y corazón. John recibe la invitación para entrenar con el equipo. A partir de ese día, encuentra un propósito. Practica todos los días, se exige más y desarrolla habilidades reales. Poco a poco, el BMX deja de ser un pasatiempo y se convierte en parte de su identidad. Lo que John no sabe es que Rory ha estado observándolo desde la distancia. Sin intervenir, sigue su progreso, no como miembro de una banda, sino como hermano. Una tarde, Eldridge lleva a John a entrenar. Al llegar al estacionamiento, John ve a Rory acercándose al skatepark, baja del auto y lo enfrenta. En ese momento, finalmente descubre la verdad. Rory no es solo un recuerdo del pasado, es su hermano de sangre. No mucho después, Scott reúne al equipo y anuncia que seleccionará a 5 Raiders para competir en un campeonato próximo. Las pruebas comienzan de inmediato y la presión cae sobre John con más fuerza que nunca antes. El trauma de la infancia regresa de golpe. Todos los recuerdos de fracaso, todas las veces que le dijeron que no era suficiente, resurgen con fuerza, bajo el peso aplastante de las expectativas. John intenta ejecutar su truco. En pleno aire, duda apenas un segundo. Esa mínima vacilación lo arruina todo. Pierde el control y cae, quedando fuera de la clasificación. De regreso en casa, John entra en una espiral. Está furioso consigo mismo y convencido de que nunca llegará a ser nadie, tal como ocurrió con su padre. Eldridge percibe cómo la frustración crece en silencio y decide intervenir con calma. Le pide a John que salga de su habitación. Al principio, John cree que recibirá otra lección de vida, pero al llegar a la sala descubre a alguien esperándolo. Es Rory. John queda en shock. Espera conflictos, reproches o presión para volver a su antigua vida. Sin embargo, esta vez Rory no ha venido a arrastrarlo hacia atrás. Ha venido a disculparse. Rory revela la verdad. Años atrás, él y su madre dijeron intencionalmente que John era peligroso, no porque lo creyeran, sino porque era la única forma de alejarlo de su padre abusivo. Fue la última petición que su madre hizo antes de morir. Rory jamás imaginó que John sufriría tanto dentro del centro de rehabilitación. Mientras tanto, su padre terminó en prisión y no tiene intención alguna de salir. Esa revelación disipa por fin la niebla en la que John ha vivido durante años. La ira, la confusión y el resentimiento comienzan a asentarse. Rory le expresa su deseo de volver a formar parte de su vida. No como una mala influencia, sino como un hermano que lo apoya y cree en su futuro. John siente que ya es demasiado tarde, convencido de que ha arruinado su oportunidad. Rory le recuerda quiénes eran cuando eran niños. En ese entonces no conocían el significado del fracaso y nada lograba detenerlos. Ahora, siendo mayores, tampoco debería hacerlo nada. Ese recuerdo despierta algo profundo en John. Poco después, ambos comienzan a montar juntos, y Rory le enseña nuevos trucos, no como un acto de rebeldía, sino para ayudarlo a demostrarle su verdadero nivel a Scott. Cuando John regresa al área de entrenamiento, ya no duda. Muestra todo lo que ha aprendido, sin caídas ni miedo. Scott queda impresionado, aunque surge un problema. El equipo ya está completo. John no se rinde, defiende su valor y deja claro que, si no es aceptado, encontrará otra forma de competir con otro equipo. Scott reconoce su determinación y finalmente lo incorpora al roster. Mientras la vida de John comienza a elevarse, el peligro vuelve a moverse en las sombras. Jack nota que Rory no ha regresado como se esperaba
y pronto escucha rumores de que ha estado pasando tiempo con John y Eldridge. Se siente traicionado y decide vengarse. Al mismo tiempo, John, Eldridge y Rory están en casa preparando la bicicleta para la competencia. Al terminar, Rory se despide para volver a su hogar. En el camino, ve el auto de Jack girando hacia la casa de Eldridge. De inmediato comprende que algo grave está por suceder y se apresura a detenerlo. Jack y su grupo bajan del vehículo con un cóctel Molotov listo para lanzar. Rory llega justo a tiempo y los embiste antes de que puedan usarlo. Eldridge nota el alboroto y le pide a Mariana que llame a la policía. Él y John salen corriendo para ayudar a Rory, quien está siendo superado en número y golpeado brutalmente. La pelea se intensifica y Rory está a punto de morir, pero Eldridge logra alcanzarlo y detener el ataque. Las sirenas policiales finalmente se escuchan y Jack huye del lugar. Rory es llevado al hospital con heridas graves. Entre el dolor y el agotamiento, Rory vuelve a disculparse. Admite que debió ser él quien fuera enviado lejos años atrás, no John. Ya no hay espacio para el arrepentimiento. Le pide a John que siga adelante, que vaya al torneo y haga sentir orgullosas a ambas familias. También promete contarle todo a la policía para que John nunca vuelva a temer a Jack ni a su grupo. Un día antes del gran torneo, Eldridge lleva a John al recinto. Conocen al patrocinador principal y observan a los otros equipos entrenar. La competencia es intensa. Los rivales ejecutan trucos avanzados y asumen grandes riesgos, por lo que Scott pide a su equipo que eleve su nivel. Durante un descanso, Eldridge invita a John a un restaurante cercano. John cree que se trata solo de una comida rápida, pero lo espera una sorpresa. Allí están Mariana, la trabajadora social del centro juvenil, y Sherry. En esa mesa, John recibe la noticia que cambia su vida. La adopción es oficial. Eldridge y Mariana no esperaron a que se cumpliera el año de prueba. Lo eligieron. A partir de ese momento, sus victorias, sus fracasos y su futuro serán compartidos. La noche se convierte en una celebración, no solo del progreso, sino de la familia. Al día siguiente comienza el torneo. John se enfrenta a riders profesionales y al campeón del año anterior, Larry Edgar. Larry abre la competencia con una ronda limpia que obtiene una puntuación de 90. Luego es el turno de John. Con la confianza que le han dado meses de trabajo, ejecuta sus mejores trucos. El puntaje anunciado es 89, un resultado extraordinario para un debutante. En el hospital, Rory observa la transmisión en vivo y sonríe al ver a su hermano convertirse en quien siempre estuvo destinado a ser. En la segunda ronda, Larry eleva aún más el nivel con un nuevo truco que le da un 94. John respira hondo y responde con otra actuación sólida. El público reacciona con entusiasmo y los jueces quedan impresionados. Sin embargo, en el último movimiento, la bicicleta se desliza y John cae con fuerza, golpeándose el hombro. El dolor es inmediato, pero los puntajes quedan empatados. Si John no puede continuar, Larry ganará automáticamente. Scott está listo para retirarlo, pero Eldridge no. Él ha luchado contra el dolor antes. 15 años en la lucha libre le enseñaron cómo funciona el cuerpo y sabe lo que John necesita. Con un ajuste cuidadoso y palabras de aliento, el hombro queda estabilizado. John está herido, pero no acabado. Todo se decide en una última ronda. Larry va primero y ejecuta un backflip limpio. El público estalla. Es una ejecución perfecta y controlada. Luego, John avanza. Ya no monta solo por un trofeo. Monta por Eldridge, por Rory y por el niño que alguna vez fue. Con una respiración profunda, se lanza por la rampa final y ejecuta una combinación audaz de backflip. El impacto es enorme. La multitud explota. Los jueces anuncian el resultado. John gana. Con el paso del tiempo, la vida finalmente se desacelera. La última imagen lo muestra de pie, en silencio, frente a la tumba de su madre. Una mujer que vivió con miedo, pero cuyas últimas decisiones ayudaron a trazar el camino que salvó a su hijo. Ahora ella puede descansar. Y John, después de todo, finalmente sabe dónde pertenece. Espero te haya gustado el video.